Imagina perder todo por lo que has luchado toda tu vida. Lucas Andrade, uno de los empresarios más exitosos del país, ha conocido la cima del éxito, pero también ha probado la amargura de la caída. Una noche sombría, sentado en el suelo de un pequeño piso, rodeado de documentos que ya no valían nada, se encontró al borde del abismo. Fue en ese momento de desesperación cuando Lucas encontró una respuesta que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con esta conmovedora historia de superación y fe, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a traerte más historias inspiradoras como esta. Ahora, descubramos cómo Lucas convirtió su tragedia en un nuevo viaje de esperanza. Lucas Andrade era un nombre conocido por todos. Empresario de éxito, había construido un imperio empresarial desde cero. Desde muy joven, Lucas siempre creyó que el trabajo duro y la dedicación eran la clave del éxito. Y tenía razón, hasta cierto punto. Su talento para los negocios era innegable, y rápidamente se convirtió en uno de los hombres más ricos del país. Empresas tecnológicas, propiedades, finanzas. Lucas estaba metido en todo, y todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Lucas vivía lo que muchos considerarían el sueño. Tenía una mansión en uno de los barrios más nobles de la ciudad, coches de lujo y podía viajar a donde quisiera, cuando quisiera. Además, era conocido por su carisma y su capacidad para hacer grandes negocios con facilidad. Las revistas de negocios lo describían como el hombre de negocios ideal, un hombre con visión de futuro, centrado y perseverante. Pero había algo que las revistas no mostraban: la carga invisible que llevaba Lucas. La presión constante por mantener el éxito, la necesidad de ir siempre por delante de la competencia y la falta de tiempo para sí mismo empezaron a pasarle factura. Lucas rara vez dormía bien, siempre estaba pensando en el próximo gran negocio, la próxima fusión, la próxima conquista. Aunque el mundo veía a Lucas como un hombre que lo tenía todo, él empezaba a desmoronarse por dentro. Se alejaba de amigos y familiares, centrándose únicamente en su trabajo. Sus noches eran largas y solitarias, con la única compañía de las luces de la ciudad. El insomnio era su compañero constante, y empezó a depender de estimulantes para mantener el ritmo acelerado que exigía su vida. Fue en una de esas noches solitarias cuando Lucas sufrió su primer ataque de pánico. Estaba en su ático, en la cima del mundo, y de repente sintió como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Su corazón se aceleró, su respiración se entrecortó y sintió una abrumadora oleada de miedo. Por un momento, Lucas pensó que se moría. Sin embargo, cuando los síntomas remitieron, se dio cuenta de que estaba sufriendo un colapso mental. Este suceso debería haber sido una señal de alarma, pero Lucas lo ignoró. Siguió trabajando, creyendo que su fuerza de voluntad bastaría para superar cualquier obstáculo. Pero el universo tenía otros planes. La caída de Lucas empezó de forma sutil. En primer lugar, uno de sus mayores contratos se canceló sin previo aviso, lo que supuso una importante pérdida financiera. Luego salió a la luz un escándalo de fraude financiero en el que estaba implicado uno de los ejecutivos de su empresa, lo que empañó su reputación y dio lugar a investigaciones gubernamentales. Estos acontecimientos desencadenaron una reacción en cadena. Los inversores empezaron a perder la fe en sus empresas, las acciones cayeron en picado y, de repente, Lucas se vio inmerso en una lucha desesperada por salvar lo que quedaba de su imperio. Pasó noches en vela tratando de encontrar soluciones, intentando proteger sus empresas, pero parecía que cuanto más luchaba, peor se ponían las cosas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba en una guerra que no podía ganar solo. Lucas había pasado toda su vida creyendo que el éxito dependía únicamente del trabajo duro y la inteligencia, pero ahora todo eso parecía carecer de sentido. Estaba al borde de la quiebra, no solo económica, sino también emocional y espiritual. Lucas seguía perdiendo
Una empresa tras otra quebraban y él se veía obligado a vender propiedades para pagar sus crecientes deudas. Sus abogados le advirtieron de que si no encontraba un nuevo inversor o una fuente de ingresos importante, se arruinaría por completo en cuestión de semanas. A medida que empeoraba su situación financiera, la salud mental de Lucas se deterioraba aún más. Empezó a aislarse, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. El hombre que antes había sido el centro de atención ahora se escondía en las sombras, incapaz de afrontar la realidad de su situación. La prensa, que antes le había aclamado, ahora se deleitaba narrando su caída. Cada Artículo, cada reportaje, era un doloroso recordatorio de su fracaso. Lucas dejó de leer las noticias, pero los titulares eran ineludibles. La gente que le rodeaba empezó a huir, temerosa de que la asociaran con él y con los escándalos que rodeaban a sus empresas. El golpe final llegó cuando Lucas se vio obligado a vender su lujoso ático. La casa que tanto amaba, el símbolo de su éxito, ahora pertenecía a otra persona. Se mudó a un piso pequeño, un espacio modesto sin la grandeza a la que estaba acostumbrado. La Transición fue dolorosa. Él, que siempre había sido conocido por su lujo y ostentación, vivía ahora una vida sencilla, prácticamente anónima. Lucas estaba completamente solo. Sus amigos de negocios habían desaparecido, incluso los que decían ser sus verdaderos amigos parecían haberse alejado. Su familia, aunque preocupada, no sabía cómo ayudarle. Lucas no quería ver a nadie. Se encerró en su pequeño piso, viviendo como un recluso, luchando contra sus propios demonios. Los ataques de pánico eran cada vez más frecuentes. Lucas pasaba noches enteras sin dormir, reviviendo sus fracasos, cada uno más doloroso que el anterior. Sentía una pesadez en el pecho que no podía explicar, una sensación de desesperación y vacío, que lo consumía. Intentó encontrar consuelo en viejos hábitos, como leer libros de autoayuda y meditar, pero nada parecía funcionar. El agujero en el que se encontraba parecía hacerse más profundo cada día. Empezó a preguntarse si había alguna razón para seguir adelante. sí, Toda su vida había estado dedicada al éxito, y ahora no le quedaba nada. ¿Qué le quedaba? Lucas se encontraba al borde del abismo, y lo único que le hacía seguir adelante era una pequeña chispa de esperanza, el deseo de encontrar un propósito mayor en medio. del chaos. Sabía que necesitaba algo más que el éxito material, pero no sabía dónde encontrarlo. Una noche especialmente sombría, Lucas tocó fondo. Estaba sentado en el suelo del pequeño piso, rodeado de montones de documentos que ahora no valían nada. Se sentía completamente derrotado, como si todo su esfuerzo, toda su vida, hubiera sido en vano. Los recuerdos de los días de gloria, las fiestas fastuosas, los negocios exitosos, todo parecía una ilusión lejana, algo que nunca volvería. Lucas sintió un profundo dolor en el pecho, un dolor que no era físico, sino espiritual. Era como si algo dentro de él estuviera muriendo. Aquella noche, Lucas se arrodilló en medio de la habitación y empezó a llorar. Él, que había pasado toda su vida viéndose a sí mismo como un hombre fuerte, inquebrantable, ahora estaba destrozado. Clamó a Dios, pidiendo respuestas, pidiendo alivio. Quería entender por qué estaba ocurriendo todo esto, por qué lo había perdido todo. Fue en ese momento de profunda angustia cuando Lucas recordó una Biblia que había guardado en una de las cajas durante la mudanza al nuevo piso. No era un hombre religioso, pero algo en su interior le empujó a buscarla. Lucas cogió la Biblia y la abrió al azar, esperando encontrar algún consuelo en las palabras que tenía delante. Sus ojos se posaron en un versículo del libro de los Proverbios. Asterisco asterisco confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Asterisco asterisco. Proverbios 3, 5. 6. Lucas leyó aquellas palabras una y otra vez, como si tratara de asimilar cada letra. Él
versículo hablaba directamente a su corazón, tocando algo que había ignorado durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que, durante toda su vida, solo había confiado en sí mismo, en su inteligencia, en su capacidad de trabajo, en su visión. Y ahora, cuando todo eso fallaba, estaba perdido. Aquella noche marcó el comienzo de un nuevo viaje para Lucas. Empezó a cuestionarse todo en lo que creía. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a considerar la idea de que tal vez había algo más grande que él, algo que podía dar sentido a su vida, incluso en medio de la pérdida y el sufrimiento. Lucas empezó a leer la Biblia todas las noches. Encontró consuelo en las palabras de las Escrituras, algo que nunca antes había experimentado. Empezó a darse cuenta de que había vivido toda su vida basado en su propia fuerza y entendimiento, y que tal vez había llegado el momento de confiar en algo más grande que él, en algo más grande que él mismo. Empezó a asistir a una iglesia local, algo que nunca había hecho antes. Al principio, se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera, pero con el tiempo, empezó a sentirse como en casa. Los mensajes de fe, esperanza y redención empezaron a resonar en él, de una forma que nunca había imaginado. Lucas conoció a un pastor que se convirtió en su mentor espiritual. Le contó su historia, sus luchas y sus fracasos. El pastor le escuchó atentamente, y en lugar de juzgarle, le ofreció palabras de aliento y orientación. Le enseñó a confiar en Dios, a dejar de lado su orgullo y a buscar la dirección divina en todos los ámbitos de su vida. A medida que Lucas profundizaba en su nueva fe, empezó a experimentar una transformación interior. Empezó a ver el mundo de otra manera, ya no con los ojos del éxito material, sino con los de la fe y la humildad. Lucas empezó a darse cuenta de que su identidad no residía en sus logros, sino en algo mucho más profundo. No era solo un hombre de negocios de éxito o un hombre rico. Era un hijo de Dios, amado y aceptado, independientemente de sus defectos y fracasos. Empezó a sentir una paz que nunca antes había experimentado. Los ataques de pánico empezaron a remitir, y la ansiedad que antes le consumía fue sustituida por una sensación de calma y seguridad. Luke empezó a comprender lo que significaba confiar en el Señor de todo corazón, entregar sus miedos, sus dudas y sus incertidumbres en manos de Dios. También empezó a reparar las relaciones que había descuidado. Lucas buscó a su familia y le pidió perdón por haberse distanciado. Empezó a pasar más tiempo con sus seres queridos, redescubriendo el valor de las conexiones humanas que antes había ignorado en su búsqueda del éxito. Con su nueva fe y comprensión, Lucas empezó a reconstruir su vida, pero esta vez con un nuevo propósito. Seguía teniendo habilidades y conocimientos empresariales, pero ahora quería utilizarlos de un modo que reflejara sus nuevos valores. Se dio cuenta de que el éxito no debía medirse únicamente por el dinero o el poder, sino por el impacto positivo que podía tener en la vida de las personas. Lucas decidió fundar una nueva empresa, pero con una misión diferente. Quería crear una organización centrada en los principios de integridad, responsabilidad social y bienestar de los empleados. Quería que su empresa fuera un ejemplo de cómo hacer negocios honrando a Dios y respetando a las personas. La nueva empresa tuvo un comienzo lento, pero Lucas estaba decidido a hacerla crecer de la manera correcta. Se rodeó de personas que compartían sus valores y que estaban comprometidas con la visión de crear un entorno de trabajo sano y productivo. La empresa no creció tan rápido como las anteriores, pero sí de forma constante y sostenible. Lucas también se implicó en actividades filantrópicas. Empezó a utilizar parte de sus recursos para ayudar a los menos afortunados, ofreciendo apoyo a albergues, programas de rehabilitación e iniciativas comunitarias. Descubrió una nueva alegría en dar y en ver el impacto positivo que sus acciones podían tener en la vida de los demás. Mientras su nueva empresa prosperaba, Lucas siguió profundizando en su fe. Se convirtió en miembro activo de su iglesia, participando en grupos de estudio de la
Biblia y sirviendo en diversas actividades ministeriales. Encontró un nuevo propósito en ayudar a otros que estaban pasando por dificultades similares a las que él había afrontado. Lucas empezó a compartir su historia públicamente. Le invitaron a hablar en conferencias, eventos empresariales e iglesias, donde relató su periplo de éxito, caída y redención. Su mensaje era sencillo pero poderoso. El verdadero éxito llega cuando confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en acción, independientemente de las circunstancias. Su historia conmovió a mucha gente. Vieron en Lucas un ejemplo de cómo es posible superar las dificultades más abrumadoras y encontrar un nuevo camino basado en la fe y la confianza en Dios. Su historia empezó a difundirse, y Lucas se hizo conocido no solo como empresario, sino como hombre de fe e íntegro. Con el paso del tiempo, Lucas se dio cuenta de que su vida había cambiado de un modo que jamás habría imaginado. Ya no era el hombre que una vez se había consumido por la búsqueda incesante del éxito y la riqueza. Ahora era un hombre renovado, con una fe sólida y un propósito claro. Su nueva empresa siguió creciendo, pero lo que más alegría le producía no eran las cifras, sino las vidas que se veían positivamente impactadas por el trabajo que hacía. Veía a sus empleados felices, realizados, y eso le producía una satisfacción que el dinero nunca podría comprar. Lucas también encontró un nuevo amor. Durante sus actividades en la iglesia, conoció a una mujer que compartía sus valores y su fe. Se enamoraron y pronto se casaron. Juntos formaron una nueva familia, basando su hogar en los principios del amor, el respeto y la confianza en Dios. La vida de Lucas se convirtió en un viaje de continuo descubrimiento y crecimiento. Seguía enfrentándose a retos, como todo el mundo, pero ahora sabía que no estaba solo. Había aprendido a confiar en el Señor de todo corazón, a no apoyarse en su propio entendimiento y a reconocer a Dios en todos sus caminos. Y, como promete la Biblia, Dios enderezó sus caminos. Lucas Andrade se ha convertido en un ejemplo vivo de que, incluso en las peores circunstancias, hay esperanza. Su historia es la prueba de que, cuando confiamos en Dios y permitimos que guíe nuestras vidas, podemos encontrar una paz y un propósito que trascienden cualquier éxito material. Lucas Andrade no fue solo un hombre que superó la adversidad, fue alguien que encontró un nuevo camino basado en la fe. Su viaje de éxito, caída y redención es un poderoso testimonio de que cuando entregamos nuestras vidas a Dios y confiamos en Él, podemos encontrar un propósito mayor, incluso en medio de la pérdida y el sufrimiento. Hoy, Lucas vive una vida de paz, alegría y propósito. Sigue influyendo en la vida de muchas personas, no solo a través de su negocio, sino también con su ejemplo de fe y resistencia. Ha aprendido que el verdadero éxito no reside en lo mucho que poseemos, sino en cómo vivimos nuestras vidas, con integridad, compasión y confianza en Dios. Y así, la vida de Lucas Andrade se convirtió en una inspiradora historia de transformación, una historia que demuestra que cuando confiamos en el Señor de todo corazón, Él endereza verdaderamente nuestros caminos y nos guía hacia una vida plena y llena de sentido.